Hola niños, ¿cómo están? Hoy seguimos con el tema de los números enteros. Vamos a resolver la página 158. Yo les voy a ayudar dándoles algunos ejemplos y explicándoles cómo es que deben resolver los incisos de esta página. Entonces vamos a empezar por la primera serie que dice: explica mediante ejemplos el significado de cada expresión. La primera expresión dice el valor absoluto de un número entero. ¿Cómo expresamos esto en lenguaje matemático? Se dice el valor absoluto de un número entero. Sencillo. Lo que vamos a hacer es que si nos piden valor absoluto de un número, lo expresamos de forma matemática indicando cómo se le saca el valor absoluto a un número. Por ejemplo, en este caso yo puedo colocar el valor absoluto de menos 15. Perdón. Valor absoluto de menos 15, que va a ser igual a 15. Entonces yo ya aquí expresé con un ejemplo lo que me están pidiendo en el libro, que dice el primer ejercicio, el valor absoluto de un número, aquí lo indiqué ya. Valor absoluto de menos 15 es igual a 15. La segunda dice, el número entero A es menor que B. ¿Cómo expresamos esto en lenguaje matemático entonces? Que el número entero A es menor que B. Nosotros lo vamos a expresar de esta manera. A es menor que B. ¿Sí? El número entero A es menor que B. Y en la de abajo, en la 3 dice el número entero A es mayor que B. ¿Cómo lo expresaríamos entonces en lenguaje matemático? A es mayor que B, ¿sí? Entonces así es como quedaría la primera serie. En el primero me piden el valor absoluto de un número, entonces yo doy un ejemplo, ¿verdad? El valor absoluto de menos 15 es igual a 15. En la segunda me piden el número entero A es menor que B, entonces lo indico, A es menor que B. Y en la tercera me indica el número entero A es mayor que B, yo coloco A es mayor que B, ¿sí? Aunque también aquí hubiera podido poner un número cualquiera que fuera menor que otro número cualquiera. Igual aquí un número cualquiera que fuera mayor que otro número cualquiera. Por ejemplo, aquí A hubiera podido ser 5, menor que 6, por ejemplo. Y aquí hubiera podido ser 6 mayor que 5, por ejemplo, ¿sí? Pero así es como nos quedaría entonces la primera serie. En la segunda serie tenemos que realizar el ejercicio como estábamos trabajando el ejercicio de ayer en el cuaderno. Dicen las instrucciones, escribe mayor que, menor que o igual que según corresponda. Entonces, ustedes van a seleccionar el signo que sea correcto. Por ejemplo, aquí 105 y 208, sabemos nosotros que como son negativos, el negativo mientras más pequeño es el número, vale más. Entonces, menos 105 va a ser mayor que menos 208, ¿sí? Luego aquí, menos 17 o menos 17. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Una cosita. Cuando ustedes tengan un signo menos fuera de un paréntesis donde tienen otro signo menos, al tener los dos signos menos, se convierten en un signo más, ¿sí? Es algo a lo que le llamamos ley de signos. Cuando tenemos una multiplicación entre menos por menos, esos dos signos menos que están juntos se vuelven un signo más. Entonces aquí donde dice menos 17, tendríamos 17 positivo. Entonces, ¿17 es mayor o es menor que menos 17? Sabemos que 17 positivo va a ser mayor que menos 17. Y así es como deben ir realizando las demás. Aquí en esta serie hay más de estas, entonces ahí se recuerdan. Cuando tienen los dos signos negativos juntos, esos dos signos negativos se convierten en un signo positivo. En la tercera serie las instrucciones dicen lo siguiente. Dicen, encuentra el valor absoluto en cada caso a partir de la posición del vehículo. Entonces, dependiendo de la posición del vehículo, vamos a sacar el valor absoluto del número donde se encuentre el carro. Por ejemplo, aquí, este carrito se encuentra en el menos 80. Entonces, ¿cuál sería el valor absoluto de menos 80, que es el número donde se está ubicando este carrito? El valor absoluto de menos 80, ya saben ustedes que es 80.
El valor absoluto de todos los números negativos es el mismo número, solo que sin el signo negativo. Entonces el valor absoluto de menos 80 es 80. Así es como deben realizar las otras dos. En la serie 4 dice, escribe los números enteros que cumplen la condición. Entonces nos van a dar un conjunto numérico. Nosotros tenemos que averiguar cuál es. El primero dice que vamos a incluir en este conjunto numérico todos los números que sean mayores que menos 8, pero que sean menores que menos 3. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué números son mayores que menos 8? Que menos 8 es mayor el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Por qué llegamos solo hasta el 2? Porque dice que vamos a incluir los que sean más grandes de menos 8, pero que sean más pequeños que 3. Entonces vamos a incluir todos los números que están entre esas dos cantidades que nos están dando. Aquí nosotros estamos incluyendo el conjunto de números que se encuentra entre menos 8, ¿sí? Y entre 3. Entonces todos esos números son los que se encuentran entre menos 8 y 3. Nosotros teníamos que buscar entonces cuáles eran los números que estaban contenidos en ese conjunto numérico, que fuera entre menos 8 y entre 3. Y ya descubrimos que son menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Ahora les toca a ustedes descubrir cuáles son los demás números que les están pidiendo en los otros ejercicios. La serie 5 no les puedo dar un ejemplo porque solo dicen las instrucciones que escribamos si es falso o verdadero cada uno de los incisos. Entonces, conforme lo que hemos ido aprendiendo en los anteriores videos, ustedes deben contestar en esa serie si lo que les está diciendo el libro es verdadero o es falso, ¿verdad? Entonces nos vamos a pasar a la serie 6, que es esta que yo tengo aquí en el pizarrón. La serie 6 dice que tenemos que ordenar los siguientes números de menor a mayor. Entonces, nos están dando aquí arriba unos números y nosotros aquí abajo los vamos a ordenar del más pequeño al más grande. En este caso, todos son números negativos. Entonces, recuérdense que los negativos, mientras mayor sea el número, mientras más grande se vea, va a valer menos, va a ser menor. Entonces, en este caso, el número más pequeño sería menos 58, que es el que se escribe más grande, entonces es el que vale menos, porque es un negativo. Después de menos 58, que ya lo marqué, viene el menos 45, es el segundo más pequeño, ¿sí? Después de menos 45 vendría menos 31, que sería el tercero más pequeño. Después de menos 31 vendría menos 27, ¿sí? Después de menos 27 viene menos 19. Después vendría menos 7. Y por último dejamos el menos 1. Recuérdense que cuando ordenamos números negativos, siempre se ordenan viendo el número que acompaña el signo negativo. Mientras más grande sea el número, tiene un menor valor. Entonces este 58 vale mucho menos que este menos 1, por ejemplo, ¿sí? Porque como son negativos, mientras más grande se vea el número, menor va a ser su valor. Eso se tienen que recordar ustedes siempre. Entonces, cuando hacemos de negativos el orden de menor a mayor, siempre el número que se mire más grande es el más pequeño y el que se mire más pequeño va a ser el más grande de todos. Ahora les toca a ustedes ordenar la siguiente. En la serie 7 dice, la siguiente tabla muestra los resultados de 4 personas en una prueba de buceo libre. Tienen la tabla con 4 personas y dice la cantidad de metros que lograron descender en el mar. Entonces la pregunta dice, ¿quién llegó más profundo durante el buceo? Bueno, entonces ustedes, dependiendo de la cantidad de metros que tengan de resultado los competidores en esta prueba de buceo, ustedes van a saber quién fue quien llegó más lejos o más profundo. Recuérdense que los números negativos me sirven para indicar cantidades que van hacia abajo o que van hacia atrás. Entonces, viendo los números de los resultados que tiene cada persona, díganme ustedes quién fue el que llegó más profundo.
Y por último, en la última serie dice, lee, observa y escoge la opción correcta. Una empresa registró el balance mensual en el último semestre del año en la siguiente gráfica. Y ahí tenemos nosotros la gráfica donde podemos ver que en julio hubo 35 millones de quetzales. En agosto, 20 millones de quetzales. En septiembre se perdieron 5 millones de quetzales. Tenemos menos 5 millones de quetzales, ¿verdad? En octubre tenemos menos 10 millones de quetzales. Quiere decir que se perdieron 10 millones. En noviembre tenemos 15 millones y en diciembre tenemos 50 millones de quetzales. Ahora las preguntas dicen, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, niños? Noviembre y diciembre registraron mayor ingreso. Septiembre y octubre alcanzaron los peores balances. Agosto registró la venta más baja. Julio alcanzó el mejor balance. ¿Cuál de estas cuatro es verdadera? ¿O cuáles son verdaderas? Si hay más de una verdadera, deben señalar ustedes. Si solo hay una verdadera, señalan la que tenemos verdadera. ¿Sí? Solo deben circular la opción que sea verdadera o las opciones que sean verdaderas según la gráfica que nos dan en la parte de arriba.